bienvenidos a Transición 2030. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la importancia de los minerales de cara a la transición energética. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles las oportunidades de la Argentina en un contexto global donde cada vez se requiere más energía? Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Cobre, litio, gas, pero también las famosas tierras raras son parte de lo que tiene del acervo minero en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando con Fernando Krakowiak, que es periodista, colega especializado en energía y que además estuvo en la convención que abordó esta temática, una convención mundial en Canadá. Fernando, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cuál es la percepción o la reflexión que te quedó respecto de esa cobertura como periodista de esa cumbre internacional? Lo primero que saqué como conclusión, como decís vos, del evento es que Argentina está en el centro de las expectativas, por lo menos de las grandes empresas a nivel mundial mineras, porque ven que hay una oportunidad para invertir en el país, aunque son prudentes. O sea, no significa eso que vayan a desembolsar los miles o millones de dólares que se pronostica para los próximos años. Lo que están viendo es cómo evoluciona la macroeconomía para después decidir. Pero más allá de esa prudencia, obviamente consideran que Argentina tiene un potencial en cuanto a los recursos hidrocarburíferos y mineros y ven que si la macroeconomía se estabiliza, puede ser una buena oportunidad, apuntalada además por el RIGI, para invertir en el país. Contanos qué es el RIGI, para aquella persona que lo escuchó nombrar, que leyó a lo mejor esto en un titular, pero no tiene del todo claro de qué va. El RIGI se aprobó cuando se aprobó la ley de bases. Ahí lo que fija es un régimen de promoción para grandes inversiones. Y entre esas grandes inversiones contempla proyectos mineros que inviertan más de tantos cientos de millones de dólares. Lo que se les da es una serie de ventajas fundamentalmente impositivas, pero también cambiarias. O sea, pueden invertir, ganar dólares y sacarlos sin la restricción que hoy, por ejemplo, te impone el cepo. Tiene muchas ventajas. El problema es que Argentina ha dado ventajas similares en otros momentos de su historia, con la ley minera en los 90 o incluso con la ley que apuntaló las inversiones en vaca muerta de Chevron junto con YPF y después no cumplió esas leyes. Entonces, por eso todavía reina la prudencia entre las empresas, aunque el RIGI ya esté vigente. Falta obviamente que vayan aprobándose los proyectos que aplican para este régimen, pero más allá de ese régimen sectorial de incentivo, digo sectorial porque en este caso beneficia a la minería, lo cierto es que se complementa. Por un lado lo ven como muy positivo, pero por otro lado quieren ver que las transformaciones pro mercado que impulsa Milei se consoliden. ¿Cuáles son los puntos salientes, los momentos más importantes que viviste como periodista ahí en la cumbre? A ver, lo primero que me llamó la atención fue el día que comenzó la cumbre. Estuvo la inauguración general y un evento donde expuso Mike Henry, que es el CEO de BHP, que es te diría la principal minera del mundo, una minera australiana. Y él de la nada, yo estaba ahí escuchando porque ese día no había mucha agenda argentina, digamos, entonces para ver qué decían sobre la minería a nivel global, general, tendencias,
Y él saca el tema de Argentina de la nada y dice que se puede convertir en uno de los principales plazas a nivel de inversión y producción de cobre. Eso ya de por sí me llamó la atención porque no era un evento organizado por Argentina o que hubiera funcionarios argentinos ahí, o no era el CEO local de la empresa que muchas veces busca congraciarse con el político de turno para obtener una ventaja. El tipo lo dijo porque efectivamente lo ve y además porque invirtieron hace poquito, se asociaron acá con otra minera más chica y están apostando fuerte por el desarrollo de cobre. Entonces eso ya de por sí te muestra que genera expectativas la explotación minera en Argentina. Lo mismo pasó con el CEO de Barrick Gold, aunque bueno, en ese caso sí fue un evento donde estaban los Karina Milei y otros funcionarios argentinos, y además Barrick ya viene invirtiendo acá desde hace muchos años. Tiene bueno, la mina Veladero en San Juan para la explotación de oro, es otro cantar. Pero la minera australiana que te comenté antes, la verdad que dice que va a invertir sumas significativas para los proyectos de cobre, porque los proyectos de cobre demandan sumas significativas. La construcción de todo el campamento, la mina en alta montaña, en la cordillera de los Andes, estamos hablando a niveles de 3.000, 4.000 metros, supone una inversión costosísima. Se habla de los grandes proyectos de extracción de cobre, entre 3.000 y 6.000 millones de dólares. Entonces, para hundir ese dinero, vos tenés que tener ciertas garantías y por eso todavía, si bien hay algunas inversiones, ha habido, se están posicionando, pero todavía no empezaron a desembolsar el dinero que algunos pronósticos indican que podría desembolsarse de acá a 2030 o incluso también durante la década siguiente. Hubo, además de Karina Milei, hubo otros representantes gubernamentales de diferentes provincias, Mendoza, San Juan, Catamarca, entiendo, Jujuy. ¿Cómo fue el vínculo con justamente integrantes o CEOs de otras empresas, por supuesto transnacionales, ¿no? Sí, mira, estuvo la delegación conformada por el Gobierno Nacional, encabezada por Karina Milei. También estuvo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que fue el que se puso desde el punto de vista técnico la cumbre al hombro. O sea, el que daba los discursos más técnicos. Karina Milei, en ese sentido, fue muy acotada su intervención. Dio un discurso el día central de los eventos de Argentina que duró reloj 2 minutos. O sea, y entre que se presentó, se despidió, agradeció, prácticamente nada. Simplemente diciendo ahora es diferente, confíen en nosotros, se van a respetar las reglas del juego, no mucho más. Quirno era el que profundizaba en los detalles de esos cambios. Y después estaba el secretario de Minería. Ahora bien, las provincias, como decís vos, fueron representantes de 8 provincias, fueron 4 gobernadores, y lo que es importante en esos casos, o lo que ven los inversores como algo positivo cuando van los gobernadores también, es que los recursos están en manos de las provincias. Como Argentina es un país federal, las provincias son muy importantes al momento de decidir sobre Toman decisiones, claro. La toma de decisiones pasa por ahí. Las concesiones y demás son potestad de las provincias. Entonces, que estén allá el Gobierno Nacional junto con las provincias en un bloque común, fijando una posición coordinada, siempre es una garantía adicional para quien tiene que tomar una decisión de inversión. Desde ese punto de vista, obviamente que fue algo positivo para el Gobierno Nacional tener el acompañamiento de tantas provincias en este evento que, reiteramos, es la cumbre minera más importante del mundo, la convención minera más importante del mundo, que se hace una vez por año y que congrega alrededor de 30.000 personas participan de ese evento en Toronto, que a su vez Toronto es la capital financiera de la minería a nivel mundial. O sea, la Bolsa de Valores de Toronto financia de las empresas que cotizan en bolsa, mineras que cotizan en bolsa, cerca del 40% a nivel mundial se financian en esa bolsa de Toronto. O sea, es el lugar... como el Chicago para los cereales. Exactamente, es el lugar donde la minería de alguna manera ocupa el centro de la escena. ¿Cuál es la situación de los distintos minerales, tierras raras, ¿no? Esto de lo que se habla tanto, pero que no está muy claro qué es? Sí. Desde el punto de vista geopolítico que representa Argentina en este momento de transición energética donde se necesita buena parte de esos minerales. Mira, Argentina hasta ahora tiene en producción lo que más produce es oro. De hecho, la provincia que aporta más dólares a la Argentina por minería es Santa Cruz. Que no tiene ni proyectos de litio ni proyectos de cobre,
pero tiene proyectos de extracción de oro que aportan como un caudal de recaudación en términos de divisas significativo, aunque las perspectivas son complejas para Santa Cruz porque no tiene tantos proyectos hoy en marcha de exploración. Un momento, por otra parte, donde el oro realmente está pisando muy fuerte por toda la inestabilidad que hay a nivel guerra comercial en el mundo y demás, ¿no? Exactamente. Después tenés aquellas provincias que están concentrando lo que hoy son, de alguna manera, los minerales que generan más expectativa, los de la transición, justamente el cobre y el litio por el tema de las baterías, el cobre por todo lo que tiene que ver con el transporte de electricidad. Entonces son minerales que tienen una demanda muy fuerte de cara a los próximos años y ahí hay provincias que están concentrando más interés por parte de los inversores. Lo que hay que decir es que en litio ya hay proyectos en producción, ya se está extrayendo litio. Hay 5 o 6 proyectos en producción en Argentina. En cobre, de estos 6 o 7 grandes megaproyectos que están en gateras, ninguno todavía está produciendo. O sea, pero hay en San Juan algunos importantes, tenés en otras provincias también de la región de Cuyo. Entonces, y también más al norte, lo que se está esperando es eso que te decía antes de ver cómo van las elecciones este año, si tiene apoyo social, si no se están generando conflictos en las calles como vemos últimamente, si el dólar no remonta como un barrilete, todas cuestiones que no hacen a lo sectorial, pero que los inversores que tienen que decidir, ya sea en minería como en otros sectores, le prestan mucha atención a eso. Y la cuestión de digamos, la forma en que las distintas comunidades toman, ¿no?, la posibilidad de que se haga minería en su espacio territorial. ¿Cómo cuánto pesa en una cumbre como esta? ¿Cómo cuánto está en la agenda de estas grandes empresas? A ver, las empresas siempre se cuidan mucho con esa cuestión porque saben que la resistencia social les puede hacer abortar proyectos millonarios. Entonces es una cuestión, la integración de las comunidades locales y tratar de contemplar los intereses de aquellos sectores ambientalistas y de alguna manera que no boicoteen el proyecto es un punto clave de cada uno de los proyectos. De hecho, Pan American Silver, una canadiense que explota plata, tuvo que abortar un proyecto en Chubut que tenía muy importante, que fue hace pocos años cuando grupos ambientalistas y otros sectores sociales terminaron prendiendo fuego parte de la Casa de Gobierno provincial. O sea, no es un dato menor. Acá en Argentina hay varias provincias que tienen prohibido hacer minería a cielo abierto, que usan lo que son las sustancias más polémicas como ácido sulfúrico, mercurio. Entonces ahí tenés una barrera importante. Por ejemplo, Chubut prohíbe la minería y hay otras tantas más. E incluso hay algunas que tienen prohibida la minería y que están buscando la manera de sortear esa prohibición. Mendoza es un buen ejemplo, donde en realidad no prohíben la minería técnicamente, sino que prohíben el uso de estas sustancias que te decía yo en la minería. Entonces están tratando de hacer minería sin usar esas sustancias. ¿Y eso es viable? A ver, ellos dicen que sí, y es más costoso. Depende de alguna manera de cada uno de los proyectos. Hay que evaluar en cada caso. Ellos tienen un proyecto en el norte de Mendoza, en Uspallata, para extraer cobre, que dicen que puede ser tranquilamente viable sin el uso de estas sustancias contaminantes prohibidas. Hicieron todo el proceso de licencia social, que es convocar una audiencia pública, con los sectores interesados en hacer sus planteos, con la comunidad local que está justamente cerca de la explotación, y todo eso lo sortearon sin mayores inconvenientes y va a avanzar ese proyecto, se supone que va a avanzar, depende de esas otras cuestiones, yo creo, más macroeconómicas que sectoriales. Después habrá que ver si eso sirve para que otras provincias que hoy tienen más resistencia aflojen esa resistencia o no. Otro caso es el de Río Negro, donde también se estuvo siguiendo un recorrido tendiente a contemplar los intereses de nuevo, sectores sociales, defensores del medio ambiente y sobre todo las comunidades locales que viven ahí, que son las que se podrían ver afectadas por cualquier tipo de contaminación o de alguna manera abuso en cuanto a estas sustancias que afectan el medio ambiente. Es un tema delicado porque puede pasar, tranquilamente puede pasar. De hecho pasó
Barrick tuvo muchos problemas acá en Argentina porque sustancias prohibidas o sustancias contaminantes se volcaron a las aguas y demás. Entonces no es un tema que haya que desdeñar ni dejar de lado. También es muy importante en ese caso el rol del regulador, o sea, el Estado Nacional y las provincias, para que se cumplan todas las previsiones en cuanto al respeto al medio ambiente. Pero bueno, siempre está la duda de que una vez que eso está en marcha, esa rueda está girando, si ese control se ejerce de la manera exhaustiva que reclaman los sectores que defienden más el medio ambiente o no se cumple. Después está también la cuestión de si afecta a los glaciares, si afecta a los cursos de agua, o sea, no es un tema que sea fácil de resolver, pero también es cierto que vos tenés en muchas de estas provincias poca generación de empleo genuino y la minería es una. A eso iba. En cuanto a la generación de empleo, ¿qué proyecciones puede generar esto que, valga la redundancia, esto que observaste allí en la cumbre y la información que tengas en general? Sí, a ver, depende siempre de cada uno de los proyectos. Los proyectos más grandes, los proyectos de cobre, y pueden generar muchísima mano de obra a punto tal que es lo que dicen los proveedores. Viste que el proyecto minero después abastece muchos proveedores locales, incluso algunos internacionales. Claro, no es solamente lo que se hace en el momento, sino, o sea, lo que se hace, no sé, podemos decirlo en criollo, en la mina, sino también otras actividades asociadas que generan como una suerte, digamos, de anillo creciente de otras posibilidades de fuente de trabajo. Lo que me decían a mí algunos proveedores es lo siguiente: si dos proyectos de esos mineros, grandes proyectos, se ponen en marcha, no damos abasto. No damos abasto para abastecer con insumos a esos dos grandes proyectos. O sea, sí o sí vamos a tener que integrarnos con proveedores internacionales, hacer estrategias colaborativas o demás, porque va a ser muchísimo la demanda y el impacto en empleo, por lo menos durante la construcción de la mina, sin ninguna duda que va a ser muy significativo. Vos pensás que Argentina genera mucha expectativa en minería, pero la minería en Argentina representa el 0,7% del Producto Bruto Interno. No mueve el amperímetro, o sea, es muy bajo. Vos compartís la misma cordillera con Chile y en Chile genera el 12% del Producto Bruto Interno, más o menos. Entonces el potencial de Argentina para explotar todos los minerales de los que venimos hablando es muy grande. Pero bueno, yo insisto siempre con lo mismo porque me voy de lo sectorial a lo macroeconómico. Pero muchas de las causas por las cuales no se explota sectorialmente o no se explota la minería o otros sectores no se desarrollan y no crecen en la medida de sus posibilidades, no tiene que ver tanto con lo sectorial, con los incentivos sectoriales, sino con la inestabilidad macroeconómica que afecta a la Argentina hace muchas décadas. Y en este momento hablábamos, ¿no?, de la guerra comercial impuesta por Trump, bueno, Estados Unidos por un lado, China por el otro, que también entiendo que tiene el grueso de la demanda del litio del mundo. ¿En qué posición queda Argentina en este tablero? Para países periféricos como nosotros siempre es difícil eso, porque si vos de alguna manera firmás algún convenio, algún tratado con China, se encienden las luces amarillas o las luces rojas en Estados Unidos, entonces tenés que ver cómo haces ese equilibrio. Ha pasado en otros casos con las centrales nucleares, por ejemplo, Argentina quería avanzar en la construcción de una cuarta central nuclear y vino una representante del gobierno de los Estados Unidos y le dijo al gobierno de Alberto Fernández que no avanzara en esa dirección y se lo dijo brutalmente, de una manera explícita que no dejó ningún lugar a duda, que ellos veían como un riesgo el desembarco de China en la región. O sea que ahí es difícil, y más para un gobierno como el de Milei, que está identificado y alineado con Estados Unidos y con Israel, que él lo dice todo el tiempo, que ese es su norte. Bueno, al mismo tiempo y que necesita plata del Fondo Monetario Internacional y que Estados Unidos es el principal acreedor en el fondo, el que toma las decisiones, porque tiene más del 15% de las acciones del organismo y ninguna decisión relevante se toma con menos del 85%. O sea, ahí tenés un problema si vos avanzás mucho asociándote con China en algún tipo de proyecto. ¿Cómo se va a resolver esa cuestión? La verdad que no lo sé, pero me da la sensación que por las características de este gobierno va a tratar siempre de avanzar más en proyectos ligados a los intereses de los capitales estadounidenses que de los capitales chinos. Breve, si podés, pero
sé que no sos geólogo, pero escuchaste mucho sobre esto. ¿Qué son esas famosas tierras raras que hay en Argentina y que también escuchamos respecto, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Con los intereses de Trump en ese país y con el intento de hacer un acuerdo respecto de esto? Sí, ahí me escapa un poco el detalle. Sé que es una posibilidad más que Trump mencionó y que entonces se puso en el tapete, pero en lo que hace a las producciones, de alguna manera, que hoy Argentina está explorando y desarrollando, los grandes minerales que están en discusión en los distintos proyectos no forman parte de estas tierras raras. No forma parte ni el litio, ni el cobre, ni el oro, ni la plata, que es incluso el uranio, que es otra de las producciones que algunas provincias están evaluando explotar. Por ejemplo, Chubut ahora estaba discutiendo si se quedaba con la potestad sobre algún recurso de uranio que tiene potestad nacional. O sea que para nosotros, por ahora, ese es un debate que lo vemos pasar, digamos, no mueve el amperímetro ni de las inversiones ni de las exportaciones. Si Argentina crece en cuanto a exportaciones y en cuanto a inversiones, que las proyecciones oficiales muestran un crecimiento notable, o sea, vos pensás que el año pasado la minería exportó unos 4.700 millones de dólares aproximadamente. Dice el gobierno que podría llegar en 2030-2035 a 25.000 millones de dólares por año. Si llega a dar ese salto, va a ser fundamentalmente por estos minerales que te digo. El cobre, el oro, el litio y en menor medida podríamos decir, capaz, no sé si el uranio se explota, también es un mineral que tiene resistencia a la explotación del uranio porque viene asociado a los desarrollos nucleares, pero va a pasar por ahí. Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos, Luciana. Y si hablamos de energía en la Argentina, todos hemos escuchado hablar de vaca muerta y sobre eso vamos a estar justamente consultándole a Luciano Fuchello, que es presidente de la Fundación Contactos Energéticos, experto en petróleo y gas, también periodista. Luciano, gracias por estar. Bueno, para aquella persona que ha escuchado, como te decía recién, hablar muchísimo sobre vaca muerta, pero no sabe qué es exactamente eso que tenemos en la Patagonia Argentina, ¿cómo lo explicarías? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, vaca muerta es un yacimiento donde se explota un tipo de hidrocarburo que es el no convencional, ¿no? O sea, primero, ¿qué es el convencional? Es el hidrocarburo que está bajo la tierra, en un medio poroso, donde uno hace un pozo, una perforación, eso sale, se extrae con bombas. Eso es lo convencional, lo que estamos acostumbrados. El no convencional, la roca es diferente y el petróleo no está en los poros de la piedra, sino que está absorbido, está dentro de la roca. O sea, esto 20 años atrás era casi imposible de imaginar que se iba a poder sacar de esa roca petróleo y gas, ¿no? De hecho, comenzó en 2001 la exploración del no convencional. En 2001 arranca la exploración de gas, la explotación de gas, y en 2009 arranca con el petróleo, cuando ya se empieza a entender este tipo de roca. Bueno, este tipo de roca está presente en muchos lugares del mundo. Lo que tiene Argentina es que la roca es de calidad mundial, en lo que refiere a la presión que tiene, la cantidad de hidrocarburos. O sea, hay mucho hidrocarburo. Hidrocarburo es gas y petróleo, ¿no? Y a esta altura, ya después de 20 años de explotación de no convencional, ya se sabe cómo sacarlo de esa roca, que antes era imposible de imaginar y que mismo a Argentina también le costó muchísimo aprender las características propias de lo que está ahí abajo, porque en cada lugar del mundo es diferente. Entonces, eso es vaca muerta. Vaca muerta tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Neuquén. Hay 51 concesiones. Las concesiones, las provincias le dan el recurso a empresas para que lo exploten, para que lo saquen y lo produzcan. Se cobran regalías. Y hoy en día vaca muerta produce el 70% de la producción de petróleo de Argentina y el 70% de la producción de gas. En tan solo 10 años. Esto comienza en 2013, un poquito más, 12 años. Comienza en 2013 la exploración, se empieza a explorar y bueno, en todo este tiempo, inicialmente, cuando uno iba a las empresas que estaban explotando vaca muerta, eran todos extranjeros, ¿no? Esto es la tecnología que se trajo de Estados Unidos a Argentina y se comenzaba a entender. Hoy el capital humano que tiene Argentina para poder extraer ese hidrocarburo tan complejo, súper complejo, de hecho Argentina es aún más complejo en Estados Unidos, además de ser más productivo y tener todas estas características que hablamos recién, la complejidad es altísima, ¿no? Y hoy en día todos los profesionales que están en las empresas extrayendo este tipo de hidrocarburos son argentinos y de hecho son profesionales de exportación.
Arabia Saudita, ellos históricamente produjeron cantidades enormes de petróleo y de forma convencional. Hace poquito empezaron a producir gas no convencional. Bueno, donde miraron para empezar a traer profesionales y expertos fue Estados Unidos y Argentina. De hecho, muchos profesionales de Argentina hoy están desarrollando lo que es el no convencional de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un player global y de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso es Vaca Muerta, y para Argentina hoy representa los 30.000 millones de dólares de balanza comercial energética positiva. Esos son 30.000 millones de dólares por año que se esperan para el 2030. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la expectativa temporal? Claro, que estén en el Banco Central. Pero bueno, miremos un poquito para atrás. Argentina viene de un déficit en la balanza comercial, o sea, se iban 16.000 millones de dólares, ¿no? Esto fue por el 2006, 2010. Se importaba mucho más energía de lo que, de hecho, se exportaba muy poco. Solamente en energía ese monto. En energía. Y esto es monto, lo que entra y lo que sale. Salían 16.000 millones de dólares, que eso termina impactando en las reservas del Banco Central. Esos son dólares que se van. Hoy estamos cerca de los 5.000 millones de dólares positivos. O sea, venimos de menos de 16.000. La dimos vuelta, estamos positivos, y de acá al 2030, ya apenas en 5 años, se espera que sean 30.000 millones de dólares solo en petróleo, ¿no? Hoy Vaca Muerta son dos historias diferentes, lo que es petróleo y el gas, ¿no? El petróleo, por una cuestión de cómo se transporta, cómo se exporta, se pone arriba de un barco, es un líquido, y el barco va al lugar del mundo donde lo compren. En cambio el gas no se puede, ¿no? Es mucho más complejo. Primero, transportarlo, hay que transportarlo, hay que licuarlo, se comprime 600 veces su tamaño, casi no se congela, se licúa, o sea, de gas pasa a líquido. ¿El famoso GLC es ese? ¿El gas licuado? Exactamente. LNG, Liquefied Natural Gas, o sea, gas natural licuado. O sea, de gas pasa a líquido a menos 160 grados centígrados, es una heladera gigantesca, que ese barco va al lugar donde necesiten el gas, y del otro lado hay como una caldera gigantesca, un horno gigantesco que lo calienta y lo mete al sistema. De hecho, Argentina importa ese tipo de gas, ha llegado a importar 60 barcos de LNG. En los picos de invierno, cuando falta gas, vienen estos barcos, vale carísimo. Llegaron a costar $30 por millón de BTU, hoy están en 8. E internamente se paga $3 el millón de BTU de gas. Entonces es caro. Pero bueno, no hay otra manera en muchos casos de abastecer ese gas. Y recordemos que la matriz energética de la Argentina, básicamente, o sea, las luces que prendemos en casa, la electricidad que utilizamos para vivir, viene justamente de quemar eso. Exactamente. Hoy la energía primaria que va a la electricidad viene casi un 80% de los combustibles fósiles. Entonces, pero bueno, a nivel país, macroeconómicamente va a tener ese impacto de dólares en el Banco Central. ¿Sí? Ese creo que es el mayor impacto. Y esto, si le sumamos el LNG, esos 30.000 millones, hay que ver hasta dónde llegan, ¿no? Pueden ser otros 10, 20 más. A nivel provincia, si uno va a Neuquén y ve el movimiento que hay, yo creo que hay que estar ahí. Es impresionante cómo ha dinamizado la economía del lugar, de Neuquén, ¿no? En estas décadas que mencionás. Exactamente, y es una onda expansiva donde empieza, se está desarrollando hoy en día el centro de Vaca Muerta, es Anielo, por una cuestión logística que está cerca de la ciudad de Neuquén. No quiere decir que eso sea, que se vaya a quedar ahí para siempre, ¿no? Se va expandiendo la frontera de Vaca Muerta, pero bueno, está limitado muchas veces por este tema logístico, ¿no? Las familias que se mudan a Anielo, los que tienen hijos necesitan un jardín, una escuela, o el que tiene hijos más grandes, una universidad. Bueno, todas esas cosas no están en todas las ciudades de Neuquén, entonces bueno, se eligió Anielo porque está cerca de Neuquén y la calidad de vida y toda la infraestructura que tiene la ciudad de Neuquén es muy completa. Y de hecho, bueno, hoy miramos las estadísticas y están llegando a Neuquén cerca de 20 familias por día, ¿no? Entonces Neuquén pasó de 400.000 habitantes a 800.000 habitantes. Fíjate el crecimiento en 10 años. Y gracias a Neuquén, hoy estamos por llegar al pico histórico de Argentina de la producción de petróleo, ¿no? Estamos ya por esos 800.000 barriles que se produjeron en la década del 90, con la diferencia que en la década del 90 la producción venía de 5 cuencas diferentes, de Salta, de Mendoza, de Neuquén, de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Hoy está centralizado, ¿no? Y cada vez esa centralización va a ser más, ¿no? Con la complejidad de que hay que sacar todo el petróleo y el gas de un solo punto, que todos los camiones están todos en ese punto. Entonces, vos vas a Neuquén y las rutas están colapsadas.
por la cantidad de actividad que hay, bueno, por una infraestructura que quedó chica para lo que es, ¿no? Y Claro. seguramente esta actividad va a aumentar. Este año se espera que aumente un 30% más, y el año que viene otro 30, el año que viene otro 30. Entonces, bueno, a nivel provincial dinamizó muchísimo la economía y creo que hoy si no me equivoco, Neuquén es una de las que más aporta a nivel PBI del país. Creo que la cuarta es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén. Y a nivel local, a nivel municipal, bueno, lo que te mencioné recién, hay una cantidad de gente que está llegando a Neuquén con las expectativas de que va a encontrar trabajo, ¿no? Imagínate una provincia donde no hay actividad, no ves el movimiento, lo único que hay comercios, ves en Neuquén que hay un movimiento gigantesco. Bueno, eso es un faro de esperanza para la gente, ¿no? Pero bueno, no todo el que vaya a Vaca Muerta va a conseguir trabajo en Vaca Muerta. Vaca Muerta es tan complejo, es riesgoso también, riesgoso en el sentido que se trabaja con presión. Todos esos riesgos se minimizan porque ya se sabe cómo tratarlo, el equipamiento. Pero bueno, y eso es lo que se está pensando ahora también. Toda esta gente que está viniendo, que se necesitan también para trabajar, cómo entrenarlos para que puedan trabajar de manera segura y eficiente en un ambiente tan complejo como Vaca Muerta. ¿Cuáles son las complejidades? Porque vos vivís ahí, lo conocés de primera mano, pero aquella persona que quizás lo ve como un punto en el mapa, no entiende, ¿no? La diferencia entre el verlo en el mapa e ir a territorio. ¿Cuál sería? Bueno, en primer lugar, se trabaja con mucha presión. O sea, presión, unos caños con presión, que si eso no presión no porque pasa, tu jefe te esté diciendo, claro, sino presión atmosférica. Los caños, que no pasa, pero bueno, si uno lo opera mal, en condiciones que no corresponden, puede llegar a explotar y puede causar un accidente. El equipamiento es muy pesado, equipamiento que también va por encima de la cabeza, son caños que se elevan, se bajan. Entonces, el riesgo de que te caiga algo también está. Trabajar en ese ambiente, bueno, uno tiene que tener las botas de seguridad, mameluco ignífugo, lentes, casco, el ruido. Entonces, y alguien puede ocasionar un error que termina dañando a un compañero. Es muy común, ¿no? Que se aprieten las manos. Eso es complejo, bueno, y se está tratando. De hecho, bueno, el Instituto Vaca Muerta va a apuntar a eso, a capacitar a toda esta gente en una cuestión es tan importante como elemental, que es la seguridad, que cada uno vaya a trabajar y vuelva a la casa con todos los dedos, ¿no? Que pueda abrazar a su hijo. Así que bueno, y se espera que de acá al 2030 se van a incorporar 50.000 trabajadores especializados a trabajar en lo que es Vaca Muerta. Y para que tengas una idea, mirá, lo que es el centro de Vaca Muerta, lo que diferencia el no convencional del convencional es la fractura hidráulica, ¿sí? Esto a la roca, para sacarle petróleo y gas, hay que romperla. El famoso fracking. El fracking. Bueno, mira, un auto común tiene un motor de 120 caballos de fuerza, ¿sí? Yo con 40 litros voy a visitar a mi familia a Pergamino y vuelvo de nafta. Bueno, en una fractura hidráulica, de las cuales el año pasado se hicieron 18.000 y este año se espera que se hagan 24.000, en una fractura hidráulica se consumen 12.000 litros de gasoil en 1 hora y media. Y hay 40.000 caballos de fuerza bombeando en esa hora y media. Son como casi 350 o 400 autos al mismo tiempo que consumen 12.000 litros de gasoil para romper esa roca, y eso está 20 horas al día en 10 puntos diferentes, o 11 puntos, se llaman set de fractura, en Vaca Muerta. Entonces es algo impresionante la cantidad de energía que hay ahí. La magnitud es impactante. Y la complejidad, ¿no? Y todo esto hoy, de la mano de la complejidad, vas a escuchar hablar mucho de son los centros remotos de comando. ¿Qué son? El Real Time Technology Center que implementó YPF, bueno, eso es absolutamente necesario y creo que va de la mano de la eficiencia. Son centros donde controlan todo lo que está pasando en los yacimientos. Todo, de hecho hay hasta cámaras que están filmando y si ven a alguien todo. Que no tiene guantes o casco, le avisan y las decisiones se toman de ahí. Entonces, eso hace que la calidad, ¿no? la previsibilidad y la constancia en los resultados sea algo medible también. Bueno, a ver cuántas horas bombearon, cuántas horas, cuánto diésel. Todo está en un panel y las decisiones se toman en estos Real Time Technology Center, ¿no? Son centros donde están monitoreando. Y cada empresa tiene el suyo. Y de esta manera Vaca Muerta se transforma en una verdadera fábrica. Para ponerte un ejemplo, históricamente donde se produce convencional, Guyana, van y hacen 5 pozos,
producen casi 1 millón de barriles con 5 pozos que quedan produciendo y la producción no es muy poquito, un pozo cada tanto. Bueno, acá son 500 pozos por año, se espera que sean casi 1000, y es una fábrica constante, ¿no? El movimiento es constante, no es que haga un pozo en el medio del mar, me voy y veo cómo lo produzco, que va un barquito a buscar el petróleo y vuelve. Esto es un movimiento muy grande y tiene que estar monitoreado y hay pasos a seguir uno atrás del otro, donde cada minuto que se pueda llegar a retrasar cuenta. Fíjate, yo te dije, hoy bombean 20 horas seguidas, ¿no? Esperan llegar a 22 y bueno, en un momento el límite es bombear 24 horas seguidas sin parar, ¿no? 7, claro. Que es lo que se espera, ¿no? Ya hay tecnología para poder hacerlo, pero para llegar a lo que están hoy es una eficiencia increíble, es cada minuto, cada segundo, y vos lo ves en la gente también, el compromiso para llegar a esos récords y esa eficiencia. Pero bueno, todo tiene que estar orquestado y la gente tiene que tener un guión, ¿no? No puede ser algo espontáneo, hoy tengo ganas, hoy corro más, hoy me siento bien. Esto es súper profesional y creo que lo que se está hablando hoy de hacerlo realmente una fábrica es exacto, ¿no? Eso no es nuevo, pero bueno, el concepto de lo que se está implementando ahora, más que nada al lado de YPF, es hacer que esto, como tiene un volumen de trabajo tan grande, sea parecido a una fábrica de autos, ¿no? Donde una línea de montaje que se vayan ensamblando las partes. Y del otro lado sale el pozo terminado, listo para producirlo. Y en el contexto de la transición energética, ¿cómo cuánto puede ayudar el gas? ¿Cómo cuánto puede colaborar el gas? Sabemos que obviamente son no renovables, que son, digamos, que tienen sus complicaciones en cuanto, por ejemplo, al efecto calentamiento global. Pero esta transición, mirándola, por ejemplo, desde el gas, con la cantidad de gas que tiene Argentina, ¿cómo cuánto puede colaborar a esa transición? Bueno, una de las características del no convencional es que con el petróleo viene el gas. O sea, eso no es del no convencional, es la física básica de ese tipo de fluido. Con tanta producción de hidrocarburos, de líquido, petróleo, viene mucho gas. Y uno de los problemas que tienen este tipo de desarrollo es que hay abundante gas por todos lados, entonces se está pensando a ver qué se puede reemplazar de diésel con el gas. Yendo puntualmente a lo que es Vaca Muerta, hoy se están electrificando y gasificando muchos de estos equipamientos. Estos 12.000 litros de gasoil que yo te dije que se consumían en 1 hora y media, se está viendo cómo reemplazarlo por gas, ¿no? Con emisiones mucho menores. Ahora, emisiones mucho menores con el equipamiento apropiado, porque si yo tengo un equipo que no quema bien el gas y el gas pasa a superficie, bueno, el metano es más perjudicial que el CO2. Entonces, se está viendo cómo cambiar toda esa tecnología para, en vez de utilizar el gasoil, utilizar el gas, ¿no? Estamos hablando son 200 millones de litros de gasoil, reemplazarlos con gas. Ahora, cuando uno mira con cuánto gas lo reemplaza, esos 200 millones de litros de gasoil se reemplazan con 1 millón o menos todavía de metros cúbicos de gas por día. Se espera que produzcan 140 Neuquén. Entonces, sobra gas por todos lados, ¿no? ¿Y cómo puede ayudar a la transición? Bueno, exportando LNG, ¿no? Este LNG que se exporta va a países donde lo reemplazan el carbón que están quemando por turbinas de gas más eficientes. Y bueno, por ese lado, Vaca Muerta aporta a lo que es la transición energética. Que de hecho, aprovecho y te comento, bueno, lo que se está hablando, lo que es transición energética, hay muchos planes para bajar las emisiones. Yo creo que no cabe duda, y nadie puede decir lo contrario, que el CO2 en la atmósfera es perjudicial, ¿no? Levanta la temperatura, no es agradable para el ser humano. Entonces, bueno, todos están de acuerdo que eso hay que bajarlo, ¿no? Después los tiempos y todo lo que se habla alrededor, ahí entra mucho de consenso. ¿Y en la Argentina se está trabajando respecto de esto? Las empresas, exactamente, sí, las empresas operadoras, que son las que están extrayendo el hidrocarburo, ya están pidiendo planes a las empresas de servicio, y mismo ellos, de cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, se está tomando la línea base, lo que se está produciendo ahora. Por lo menos para mensurarla primero. Primero y después es medirlo. Hacer un diagnóstico y después trabajar en reducir. Puede ser mucho, poco, pero bueno, el año que viene menos. ¿Cuánto menos? 1%, 2, 10, 100, no importa, menos. Y el otro menos. Eso es lo que se está empezando a hacer. Se está pidiendo concretamente planes de mediciones del CO2. Ya se viene hablando muchísimo esto. Y se está trabajando en toda esta línea de electrificación, cambiar el diésel por electricidad, que bueno, es una infraestructura que hay que también construirla,
pero esa infraestructura lo hacen los privados, a diferencia de una ruta que ya hay rutas provinciales, nacionales. Hacer una electrificación dentro de un yacimiento no hay inconveniente, ¿no? Se hace. Es más factible. Luciano, muchísimas gracias por haberte sumado a Transición 2030. Y ustedes quédense ahí porque vamos a escuchar ahora a José Luis Manzano en el Foro Económico Internacional de las Américas. En primer lugar, felicitaciones a IEFA por armar esta conferencia maravillosa y José Luis, felicitaciones a ti también por estar aquí en tu rol y qué maravilloso todo lo que se ha hecho hoy hasta ahora. Pensé que hoy podíamos empezar haciendo un zoom out, ¿no? Yo soy un banquero de inversión, vengo de Miami y tenemos muchos clientes que tienen un poco de escepticismo con el mundo actual. Las cosas cambian muy rápido, las alianzas globales van cambiando, la tecnología avanza muy rápidamente. O sea, el mundo está cambiando. Y algunas personas ven esto como un momento de oportunidades y otras lo ven como un momento para ser cautos y cuidadosos, ¿no? En cómo uno aborda el mundo. Entonces te pregunto, desde tu perspectiva, tanto para Argentina y desde Íntegra, ¿este es un momento de oportunidades o es un momento para ser cautos? No, para Argentina sin duda es un momento de oportunidades. Yo obviamente tengo un sesgo. Yo, en general, tengo motivos para ser optimista con la Argentina. Desde que era chiquito esto fue así y va a ser así para siempre. Pero a veces los motivos vienen del corazón y otras veces vienen del corazón y del cerebro. Y yo creo que en este caso vienen de ambos, ¿no? Del corazón y de la mente. Porque esta tendencia de desglobalización creo que pertenece al hemisferio occidental, que es un hecho. Entonces, nuestra identidad pertenece a valores occidentales y no hay nada para cuestionar aquí. Somos occidentales, somos democráticos, creemos en la libertad y estamos geográficamente en este hemisferio. Así que no tenemos que buscar una identidad, estamos allí. Ya tenemos una identidad. Y si pasan cosas malas en el mundo, como una guerra, nosotros estamos en el hemisferio occidental, no tenemos que pensar qué hacer. Estamos acá. Y a veces pasan cosas que quizá no son tan malas, ¿no? Como, no sé, vemos que está sucediendo la fragmentación del comercio. Bueno, tenemos que ver cuáles son las cosas que serán demandadas. Tenemos el petróleo, tenemos el gas para suministrarnos a nosotros mismos y a todos nuestros vecinos y a gran parte del mundo. Tenemos a la gente para atraerlo y tenemos un gobierno que está haciendo lo posible para atraer estos capitales y estos recursos. Tenemos los minerales, tenemos a la gente para hallar los minerales, tenemos a las personas para desarrollar y tenemos una tradición o una política migratoria abierta tradicional para trabajadores calificados y no calificados, y esto debería traer muchos trabajadores calificados de la industria minera, porque no tenemos suficientes. En el petróleo no tenemos suficientes, sí tenemos suficientes, en la parte minera no. Y luego, con las cosas que pasan en el mundo, que terminan siendo buenas, bueno, lo que vemos es que la gran cantidad de población pobre del mundo está teniendo acceso a alimentos. Nosotros somos un gran productor de alimentos, así que tenemos los elementos. Tenemos a las personas calificadas y los recursos. Entonces, ¿por qué no lo hicimos antes? Por las políticas equivocadas. Y les digo, anoche Damián Reidel dijo, esta vez es de verdad. Y yo de verdad lo creo, porque no es una simplificación de las reglas, es la estabilización de reglas fáciles. Y yo creo que estamos en un proceso de estabilización de estas reglas fáciles que van a traer el capital. El capital se veía afectado por la inestabilidad. Ahora el capital será un catalizador para todo esto.
Nosotros tenemos una herencia cultural muy fuerte de paz, tolerancia y diálogo. Contribuimos a hacer que América Latina se desnuclearice para objetivos militares. Nosotros somos una reunión que militarmente no es nuclear, no desde la perspectiva energética, sino para usos militares. Y contribuimos con esta alternancia en el gobierno y hemos firmado tratados de paz con todo el mundo. Así que yo rezo por la paz en el mundo, pero creo que Argentina está bien posicionada para cualquier escenario. Esto es fascinante y muy optimista como visión del mundo. Y lo escucho hablar de la guerra, la posición de la Argentina, y el presidente estadounidense ha dicho que los aranceles es una de sus guerras predilectas. Una guerra comercial sería. ¿Hay algo que Argentina pueda decir algo al respecto de esta guerra comercial? A ver, voy a ser, creo que él fue bastante audaz y creo que debe ser prudente. Y a ver, voy a explicar por qué. Si nosotros estamos construyendo, por ejemplo, una mina, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver qué pasa con los Estados Unidos, con las necesidades. En nuestro caso, nuestros productos podrían ir a otros lugares. Ellos se preocupan más por lo que sucede en Estados Unidos. Nosotros estamos explorando agresivamente las tierras raras. Imaginen que encontráramos 3 propiedades, ¿no? Y encontráramos las tierras raras y pusieran aranceles. ¿Ustedes piensan que yo tendría problemas en vender mis tierras raras? ¿Piensan que alguien no va a venir a mi puerta a golpear y pedir comprarlas? Entonces él debe ser prudente y selectivo. No se puede ser oruga. Hay que ser aquí de una gran precisión para que podamos encontrar cuáles son los intereses reales de aquellos que imponen los aranceles. Entonces, si yo fuera el gobierno estadounidense, buscaría tierras raras en Brasil y Argentina, no me iría a cualquier otro lado. Y si hay una guerra comercial o una guerra, tenés que cruzar el océano. Y acá no tenemos océano, puede venir por la costa. Así que yo simplemente como observador, no estoy haciendo recomendaciones, yo sería prudente con estas cosas. Si esto es interesante y su visión sobre la Argentina incluye no solo recursos energéticos vastos, como hemos escuchado anteriormente sobre Vaca Muerta, sino también recursos minerales vastos que tiene este país. Y bastante de esto debería exportarse. Y me resulta interesante que usted se refiera a esto como a una jugada global. ¿Usted sigue pensando que Argentina es la fuente de bienes que irán al resto del mundo? Sí. Yo veo como 4 motores en 5, 8, 10 años. Primero, la agricultura. La agricultura en Argentina es súper competitiva, altamente tecnológica, tiene un gran desarrollo, agricultura de precisión, es madura, sigue creciendo y ha demostrado ser súper resiliente porque han vivido con impuestos a la importación durante muchísimos años. Son fantásticos. Yo creo que son sobrevivientes realmente. Luego, Vaca Muerta. Vaca Muerta y Alejandro Bulgeroni es muy generoso con sus conocimientos. Y él dijo que es el primer shale que se descubrió y se desarrolló. Pero lo que aprendemos del petróleo es que donde hay convencional, en algún lado hay una roca que permita seguir buscando.
Y en Argentina convencional no va a ser solo Vaca Muerta. En algún punto yo creo que vamos a encontrar otros sitios también. Entonces, el petróleo y gas que tenemos podrían ser o servir para proveer al mundo en los próximos 100 años. Como por ejemplo pasó con el carbón, que no desapareció. Yo no creo que vayan a desaparecer el petróleo y el gas. Bueno, después tenemos el tercer motor, que es la minería. Sin duda la minería. La contribución de la minería hoy en día es bastante baja. Exportaciones totales lo mencionó el secretario Kirchner, 4.000 millones. La minería podría ser otra Vaca Muerta, otro sector agrícola. Están los recursos, incluso el código minero es muy bueno, es de los 90. Yo no estaba en el Congreso, así que no me estoy tomando el mérito aquí, pero sí es un buen código minero. Y luego las políticas macroeconómicas y la falta de conocimiento emprendedor, porque veo acá a Eduardo Elsen, que él sí fue un pionero de la inversión en la minería, pero no tenemos una tradición acá del capital local yendo hacia la minería. Pero la minería tiene todas las condiciones. Y me preguntaste qué minerales. Bueno, yo creo que la mayor parte del dinero va a venir del cobre. Tenemos Filo del Sol, José María, Los Azules, Pachón, Taca Taca. Son proyectos enormes, con menos ganancias que el petróleo, pero con los RIGI esto va a avanzar bien. Imagino que también tierras raras, y lo deseo así porque estamos haciendo mucho, litio. Y la gente que se metió en la industria con especulación de precios no es quien tiene que desarrollarla. Tenemos que tener gente de pensamiento a largo plazo, como nosotros. Yo creo que lo que está pasando con el litio va a ser como en el petróleo y el gas, dado el almacenamiento. Entonces, tierras raras, litio, oro. Argentina tiene buenos depósitos de oro. Y tenemos 300 millones de toneladas de reservas probadas de otros materiales, como por ejemplo potasio. Yo creo que es de alto nivel aquí. Tenemos reservas maravillosas aquí, de alto nivel. Entonces, son 3 sectores y, por supuesto, el tecnológico. Yo esto es algo que descubrí de grande. Aprendí a usar mi iPhone y uso la inteligencia artificial 20 a 40 veces por día. Y hay 2 ejemplos aquí, Globant y Mercado Libre. Los argentinos saben cómo hacerlo. Entonces, estas fuerzas impulsoras con políticas macroeconómicas estables nos lleva a ser amigables con el capital para dar las condiciones necesarias para que las cosas funcionen. Entonces nos podemos mantener en un crecimiento estable con estos valores durante varios años. Sí, y quisiera hablar del tema de la minería, porque mencionaste 4 commodities: cobre, tierras raras, litio y potash, o potasa. Sí, los que vayan por el oro van a agarrar más plata, sin duda, ¿eh? Es así. Los que vayan por el oro van a dar más plata, es así. Porque en un escenario de fragmentación y guerras comerciales, con una gran economía como la China, tratan de alejarse un poquito de algunos sistemas y el oro va a ser el rey, ¿eh? Bueno, el efectivo, no es el efectivo, el oro. Si alguien empezara un negocio minero, va a hacer plata. Y te pregunto, Íntegra.
yo me doy cuenta que están siempre muy bien parados. Entonces, ¿ustedes en Íntegra qué hacen con esto? ¿En qué se están focalizando? Bueno, más que nada en tierras raras. Nicolás se encarga de parte del negocio con el zinc. Estamos trabajando mucho con el zinc. Estamos exportando unas 370.000 toneladas. No hablamos de minería, hacemos minería. Tenemos 14.000 mineros aproximadamente trabajando con nosotros, pero es Nicolás quien se ocupa de esto. Y yo le estoy dedicando mucho tiempo a tierras raras y al litio y también al cobre. Esto es básicamente hablar con geólogos, tener gente con doctorados, investigar, consolidar. Esto es muy atractivo. Y además es muy útil, porque las tierras raras no están democratizadas. El 84% de las tierras raras se concentran en un único proveedor, que es China. Por eso creo que Argentina debería tener una relación comercial fantástica con Estados Unidos, China, Brasil, con todos, pero llevaría un 10 o 15% de ese 85% y eso nos haría muy relevantes a nivel mundial. Es la leche del Pacífico. Si uno tiene el 20% de estas tierras raras, estaría muy bien parado. Sí, ustedes tienen una gran presencia geopolítica, ¿no? Sin duda. Y me pregunto, una vez por año, con BMO, armamos la conferencia de metales y minería más importante del mundo. Invitamos a todos a que me vengan a visitar a Florida. Yo tuve el privilegio, me has invitado, sí. Y este año me di cuenta de que hubo muchas compañías que estaban eligiendo gastar sus dólares de capital en Argentina. Rio Tinto, AHP, Glencore, las principales mineras del mundo están viniendo para acá. Y esta es una concentración muy llamativa. Entonces, ¿qué es lo que te parece que atrae a los inversores hoy en día? ¿Es el RIG? ¿Es la nueva administración? Para serte honesto, yo creo que el presidente Milei dio una visibilidad sin precedentes. El recurso estaba ahí, el campo de descubrimiento de José María, de los Azules, de Pachondi, ya estamos ahí. El catalizador fue el cambio de política. El catalizador fue un cambio de política y luego la consistencia fiscal, además de la demanda global. Sin el mercado no vendría el dinero, pero tenemos una demanda global y acá nuevamente tenemos el papel de la inteligencia artificial. Cuando vos sos el banco, ya sabes, cuando ves la demanda de cobre sin inteligencia artificial es un negocio fantástico. Luego pones la inteligencia artificial y sube así. Y es así para cualquier mineral crítico, porque si la demanda energética se duplica, entonces la demanda de mineral crítico es geométrico a eso. Entonces yo creo que es una demanda del mercado a nivel mundial con un tema de visibilidad del país. Alguna gente, digamos, lo ama, otros lo odian, pero atrae la atención del país y pide la atención y te necesitas tener los recursos suficientes. Entonces, aquí tenemos la geología y los recursos humanos. Entonces, eso crea la catalización. Lo que necesitamos ahora es, para mí, lo del FMI, digamos, meses, semanas, no es dramático.